Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que ustedes se encuentren, bienvenidos a este nuevo video en la cual estamos repasando un poco cuáles son las generaciones sociales. Ya en el primer video dimos un esbozo más general y aparte hablamos, digamos que de las que no están consideradas como las 6 últimas, ¿no? Hoy vamos a hablar de 3 más, que son la generación del silencio o silenciosa, los baby boomers y la generación X o Peter Pan. La generación del silencio o silenciosa se considera más o menos, ya saben que esto depende mucho de autores y demás, pero regularmente son aquellos que nacieron de 1920 a 1940. Algunos lo extienden hasta el 45, incluso otros hasta el 48, pero bueno, aproximadamente por estos años llegan a tener alrededor de unos 75 años. Son denominados los niños de la posguerra. Ellos vivieron la Gran Depresión, la Guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial. Por eso también son llamados la generación de las guerras. Vivieron muchos conflictos bélicos en realidad. Suelen ser considerados como disciplinados porque fueron educados para agradar a los otros. La mujer, por ejemplo, era educada para el recato y para casarse. Tuvieron hijos a edad muy temprana. Suelen ser colaboradores leales en los empleos. Tienen amplia experiencia. Valoran el sacrificio, la fidelidad, por ejemplo, a la empresa, al trabajo duro. Tienen mucho respeto a la autoridad y se adhieren con facilidad a las reglas. El trabajo para ellos era una obligación. Tienen los roles muy establecidos. Además, su estilo de interacción es muy individual. Los jefes o líderes eran quienes mandaban sin que ellos tuvieran ningún recato en aceptarlo. En la comunicación, digamos que su mensaje motivador es tu experiencia te respalda. En la vida versus trabajo versus familia, digamos que las manejan de maneras separadas. Su satisfacción por el trabajo bien hecho es para ellos realmente una recompensa. Otro de los rasgos característicos de la generación del silencio es su austeridad. Regularmente se mueven en autobuses o en autos. Les gusta ir bien vestidos a todos lados. La revista Time acuñó el nombre de la generación del silencio el 5 de noviembre de 1951 en un artículo titulado La generación más joven. Algunos de sus ídolos o íconos sociales o culturales son Martin Luther King, Malcolm X, Andy Warhol, Jimi Hendrix, entre otros. Es una generación que practicaba mucho el ahorro, cuidaba su salud y sus medios de comunicación son la televisión, la lectura, la radio, los periódicos físicos. Actualmente son abuelos o bisabuelos, suelen ser prácticos y tienen una aspiración vital que es la de sobrevivir. En comparación con la juventud enardecida de la generación Greatest, que es la de sus padres, son más discretos. No hacen manifiestos, no discursos, no llevan carteles. No están habituados al comercio electrónico y suelen ser muy susceptibles a ser víctimas de engaños y estafas a través de internet. Sus hijos y sus nietos suelen tener gran influencia a la hora de sus decisiones de compra. Generación Baby Boomer. Nacieron durante el Baby Boom que sucedió en varios países, especialmente anglosajones, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y 1964 o 65. El término Generación Jones es usado para distinguir a quienes nacieron a partir del 57 de los primeros Baby Boomers. A ellos les tocó la guerra de Vietnam, la liberación sexual, el hipismo, los movimientos feministas, los derechos civiles, la experimentación social. También vivieron lo que es la Guerra Fría en todo su esplendor, el Watergate, el embargo del petróleo que causó la gran inflación y la escasez de gasolina. Son menos optimistas, ven con desconfianza al gobierno. Hay un aire de cinismo general.
El trabajo como modo de ser y existir de los baby boomers. No dedican mucho tiempo al ocio. La mujer empieza a integrarse en esta etapa y en esta generación al mercado laboral. Su tecnología clave es la televisión. Son más propensos a ser empleados que a tener empresas propias. Con ellos no se da lo de la fuga de talentos porque también son bastante leales. Prefieren lo tradicional. Suelen tener trabajos estables y de largo plazo. Son ordenados y conservadores. Empiezan a tener algunas tecnologías en el hogar. Son grandes lectores. Por lo tanto, también suelen ser reflexivos y algo lentos. Suelen tener muy en mente el orden y la estructura. Su experiencia es netamente analógica y además no compran a la ligera. Confían en las marcas y suelen ser fieles. Esto se debe pues a la relación que llegaron a tener justamente con las marcas cuando ellos eran, por ejemplo, jóvenes. Suelen ser líderes motivadores, racionales y decisivos. Gusta el liderazgo por consenso. Frente a la autoridad suelen tener una relación de amor-odio. Su aspiración vital es vivir mejor y frente al trabajo es muy enfocado un baby boomer. Sus referencias culturales o entre las que encontramos están Elvis Presley, los Beatles y el transporte suelen utilizar lo que son las camionetas y las Suburban. La generación X también se le denomina la generación sándwich o Peter Pan. Son nacidos en 1965 hasta 1976, aunque algunos autores lo mencionan hasta 1981. Son conocidos como la juventud de los 80. Suele ser una generación de fácil adaptación a los cambios, sobre todo a los tecnológicos. Tienen gusto por las manifestaciones culturales. Es una generación que se compromete con lo que cree justo. Su liderazgo va por la competencia. Su actitud es que suele ser bastante escéptico. Frente al trabajo, siempre busca un balance entre la familia y el trabajo. Frente a la autoridad, tiene cierta distancia y cierta autonomía. Su aspiración vital es tener una vida personal. Y su tecnología clave son las PCs. Entre las referencias culturales que tiene esta generación podemos encontrar a Madonna y Michael Jackson, también la caída del muro de Berlín. Esta generación tiene un aumento en el tipo y características de las diferentes diversiones que llega a tener. Tiene un amplio enfoque en la preparación académica. Durante esta generación surgió el internet, los teléfonos celulares y las computadoras. Es una generación que tiende a reflexionar mucho. Son propensos a ser empleados y a aceptar órdenes de jerarquía institucional. Equilibra la energía para el trabajo, los hijos y el tiempo de ocio. La mujer tiene cada vez más presencia en la vida laboral. Suelen leer reseñas y opiniones, pero rara vez las escriben. Prefieren comprar todavía cara a cara. Buscan seguridad social y reputación. En esta generación se mantienen los tabús para expresar opiniones políticas y sociales. No se desprenden del todo de la cultura organizacional. En cuanto a la manera en que se comunican, suelen ser directos e inmediatos. Con respecto al liderazgo, todos son uno mismo y un mismo desafío. Para el mensaje motivador de esta generación es: hazlo a tu modo y olvida las reglas. Suelen tener una mente mucho más abierta a la diversidad y les gusta ser ciudadanos del mundo, además de ser muy competitivos. Según un estudio a largo plazo que realizó la Universidad de Michigan en el año 2011, identificó a la generación X como activos en sus comunidades, mayormente satisfechos en sus empleos y capaces de equilibrar el trabajo, la familia y el esparcimiento. Por lo tanto, ni mediocres, ni inseguros, ni angustiados. La mayoría de los miembros de la llamada generación X tiene vidas activas, equilibradas y felices en las que dedican gran parte de su tiempo libre a la cultura, el ocio al aire libre y a la lectura. La generación X es aquella que sobrevivió a la fiebre consumista de los años 80 y vio nacer el Internet. Fueron una generación rebelde y contracorriente que se negaban a aceptar el rancio mundo establecido por los adultos del momento. Fueron la generación del grunge y la movida madrileña, la generación que rompía estereotipos y modelos de conducta. Pero aunque se le conoció o se le conoce como la generación Peter Pan también, estos niños perdidos que se negaban a crecer
pues sí lo hicieron y ahora ocupan el lugar de los adultos contra los que se rebelaron. Espero que les haya gustado este video y que hayan tenido un poco más claro cuáles son las generaciones del silencio, los baby boomers y la generación X. En el próximo video estaremos viendo las últimas 3, que son los millennials, los centennials y los alfa. Nos estamos viendo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.